Saludos gente, os doy la bienvenida a esta audio sección más. Yo soy Traxbook invitándote a la audiolectura. Estamos dándole audiolectura al libro, el libro dado la Ley Federal del Trabajo, edición 2016, en la cual vamos a continuar con el capítulo 4, derechos de preferencia, antigüedad y ascenso. Bueno, vamos a continuar. El artículo 154 nos menciona que los patrones estarán obligados a preferir en igualdad en circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan a su cargo una familia, a los que hayan terminado su educación básica obligatoria, a los capacitados respecto de los que no lo sean, a los que tengan mayor aptitud, conocimientos para realizar un trabajo, y los sindicalizados respecto de quienes no lo estén. Si existe un contrato colectivo en este que contiene una cláusula de admisión, la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de nueva creación se regirá por lo que disponga el contrato colectivo y el estatuto sindical. Se entiende por sindicalizado a todo trabajador que se encuentre agremiado a cualquier organización sindical legalmente constituida. En el artículo 155 nos menciona que los trabajadores que se encuentren en los casos del anterior artículo y que aspiren al puesto vacante o de nueva creación deberá presentar una solicitud a la empresa o establecimiento indicando su domicilio y nacionalidad. Si tienen a su cargo una familia y quienes dependen económicamente de ellos, si prestaron el servicio con anterioridad y porque tiempo la naturaleza del trabajo que desempeñaron y la denominación del sindicato a lo que pertenezcan, a fin de que sean llamados al ocurrir alguna vacante o crearse algún puesto nuevo o presentarse a la empresa o establecimiento al momento de ocurrir al vacante o de crearse el puesto, comprobando la causa en que funden su solicitud. El artículo 156 de no existir el contrato colectivo o no contener el celebrado la cláusula de admisión, serán aplicables las disposiciones contenidas en el primer párrafo del artículo 154 a los trabajadores que habitualmente, sin tener el carácter de trabajadores de planta, prestan servicios en una empresa o establecimiento supliendo las vacantes transitorias o temporales, y a los que desempeñan los trabajos extraordinarios para la obra determinada que no constituyan una actividad normal o permanente de la empresa. El artículo 157 nos menciona que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 154 y 156 da derecho al trabajador a solicitar a la Junta de Conciliación y Arbitraje a su elección que se le otorgue
el puesto correspondiente o se le indemnice con el importe de 3 meses de salario. Tendrá además derecho a que se le paguen salarios e intereses en su caso, a lo que se refiere el párrafo segundo del artículo 48. El artículo 158 menciona que los trabajadores de planta y los mencionados en el artículo ya 156 tienen derecho a cada empresa o establecimiento a que se le determine su antigüedad. Una comisión integrada con representantes de los trabajadores y del patrón formulará el cuadro general de las antigüedades distribuido por categorías o de cada profesión u oficio y ordenará que se le dé publicidad a los trabajadores inconformes para formular objeciones ante la comisión y recurrir la resolución de esta ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. El artículo 159 menciona que las vacantes definitivas de las provisiones con mayor duración de 30 días y los puestos de nueva creación serán cubiertos por el trabajador que tenga la categoría o rango inmediato inferior, así como mayor capacitación con mayor antigüedad que demuestre mayor aptitud, acredite mayor productividad y sea apto para el puesto. El artículo 160, cuando se trate de vacantes de 30 días, estarán a lo dispuesto del párrafo primero del artículo anterior. El artículo 161 menciona que cuando la relación de trabajo haya tenido una duración de más de 20 años, el patrón solo podrá rescindirla por alguna de las causas señaladas en el artículo 47, que sea particularmente grave o que haga imposible la continuación, pero se le impondrá al trabajador una corrección de disciplina que corresponda respetando los derechos que deriven su antigüedad. La repetición de la falta, la comisión de otras que constituyan una causa legal de rescisión deja sin efecto la disposición anterior. El artículo 162. Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad con las normas siguientes. Fracción primera. La prima de antigüedad consistirá el importe de 12 días de salario por cada año de servicios. Para determinar el monto del salario se estarán a lo dispuesto en los artículos 485 y 486. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo siempre que haya cumplido 15 años de servicios por lo menos. Asimismo se pagará a lo que se separen por causa justificada, a los que sean separados de su empleo independientemente de la justificación o injustificación del despido. Fracción cuarta. Para el pago de prima en los casos de retiro voluntario de los trabajadores se observarán las normas siguientes. A inciso. Si el número de trabajadores a lo que se refiere dentro del término de un año no excede el 10% total de los trabajadores de la empresa o establecimiento o de las de una de la categoría determinada, el pago se hará en el momento del retiro. B inciso. Si el número de trabajadores que se retire excede el del 10%, se pagará que primeramente se retire y podrá diferirse para el año siguiente del pago a los trabajadores que excedan dicho porcentaje. C inciso. Si el retiro efectúa al mismo tiempo por un número de trabajadores mayor, el porcentaje mencionado se cubrirá la prima
a los que tengan la mayor antigüedad y podrá diferirse para el año siguiente el pago que le corresponda a los restantes trabajadores. Fracción quinta. En el caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad, la prima corresponde a que se pagará a las personas mencionadas en el artículo 501. La prima, fracción sexta, la prima de antigüedad, a lo que se refiere el artículo, se cubrirá a los trabajadores, a sus beneficiarios, independientemente de cualquiera u otra prestación que le corresponda. Capítulo 5. Intervenciones de los trabajadores. En el artículo 163 menciona que la atribución de los derechos al nombre y propiedad y explotación de intervenciones realizadas en la empresa que regirá por normas siguientes. Fracción primera. El interventor tendrá derecho a que se nombre y jure como autor de la intervención. Fracción segunda. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa por cuenta de esta antigüedad, la intervención y el derecho de la explotación de la patente corresponderá al patrón. El interventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria que fijará por convenio las partes por la Junta de Conciliación y Arbitraje, cuando la importancia de la intervención y los beneficios pueden reportar al patrón y no guarden proporción en el salario percibido por el anterior. Fracción tercera. Menciona que en cualquier otro caso la propiedad de intervención corresponderá a la persona o personas que la realizaron, pero el patrón tendrá un derecho preferente en igualdad de circunstancias el uso exclusivo de la adquisición de la invención y las correspondientes patentes. Título quinto. Trabajo de las mujeres. El artículo 164 menciona que las mujeres disfrutan de los mismos derechos que tienen las obligaciones de los hombres. El artículo 165 menciona que las modalidades que se consignan en este capítulo tienen el propósito fundamental de la protección de la maternidad. El artículo 166 menciona que cuando se pongan en peligro la salud de la mujer o la del producto, ya sea durante el estado de gestación o el de lactancia, y sin que sufra perjuicio en su salario, las prestaciones y derechos no se podrán utilizar en su trabajo en labores insalubres o peligrosas, trabajo nocturno, industrial o en establecimientos comerciales o de servicio después de las 10 de la noche, así como en horas extraordinarias. El artículo 167 menciona que para los efectos de este título son labores peligrosas e insalubres las que por naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas
químicas y biológicas del medio que presta o para la compensación de materia prima que se utilice son capaces de actuar sobre la vida, la salud física y mental de la mujer en el estado de gestación o del producto. Los reglamentos que se expidan determinarán los trabajos que quedan comprendidos en la definición del anterior. En el artículo 168, en el caso que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria conforme a las disposiciones aplicables, no podrá utilizarse el trabajo de mujeres en periodos de gestación o de lactancia. Los trabajadores que se encuentren en este supuesto no sufrirán perjuicio en su salario, prestaciones y derechos. Cuando, con motivo de la declaratoria de contingencia sanitaria, se ordene la suspensión general de las labores a las mujeres en periodos de gestación o de lactancia, le será aplicable lo dispuesto por el artículo 429, fracción cuarta de esta ley. El artículo 169 está derogado. Se deroga. El artículo 170, las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos. Fracción primera. Durante el periodo del embarazo no realizarán trabajos que exijan esfuerzos considerables y signifiquen un peligro para su salud. En realización con la gestación de tales como levantar, tirar, empujar grandes pesos que produzcan trepidación, de estar de pie largo tiempo o que actúen o que puedan alterar su estado psíquico y nervioso. Fracción segunda. Disfrutarán de un descanso de 6 semanas anteriores y 6 posteriores al parto, a solicitar expresa de la trabajadora previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda, o en su caso del servicio de salud que otorgue al patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe. Se podrá transferir hasta 4 de las 6 semanas de descanso previas al parto para después del mismo. En caso de los hijos que hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta 8 semanas posteriores al parto, previa a la prestación del certificado médico correspondiente. En el caso de que se preste la autorización de médicos particulares, esta deberá contener el nombre y el número de cédula profesional de quien los pida, la fecha y el estado médico de la trabajadora. Fracción segunda bis. En caso de adopción de un infante, disfrutará de un descanso de 6 semanas con goce de sueldo posteriores al día en que lo reciban. Fracción tercera. Los periodos de descanso a lo que se refiere la fracción anterior se prorrogan por el tiempo necesario en el caso que se encuentren las imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo o parto. Fracción cuarta. En el periodo de lactancia, hasta por el término máximo de 6 meses, tendrán 2 reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para aliviar a sus hijos
un lugar adecuado e higiene que designe la empresa, o bien cuando esto no sea posible previo acuerdo del patrón, que reducirá en 1 hora de su jornada de trabajo durante el periodo señalado. Fracción quinta. Durante los periodos de descanso, a lo que se refiere la fracción segunda, que percibirán su salario íntegro. En los casos de prórroga mencionados en la fracción tercera, tendrá derecho al 50% de su salario por un periodo no mayor de 60 días. Fracción sexta. Al regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido más de un año de la fecha del parto. Fracción séptima. A que se computen en su antigüedad los periodos pre y postnatales. Artículo 171. Los servicios de guardería infantil se prestarán por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con su ley y disposiciones reglamentarias. El artículo 172. De los establecimientos en que trabajen las mujeres, el patrón debe de mantener un número suficiente de asientos o sillas a disposición de madres trabajadores. Título quinto bis. Trabajo de los menores. En el artículo 173, el trabajo de los menores queda sujeto a la vigilancia de protección especiales de las autoridades del trabajo, tanto federales como locales. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en coordinación con las autoridades de trabajo de las entidades federativas, desarrollarán programas para que permitan identificar y erradicar el trabajo infantil. En el artículo 174, las mayores de 15 y menores de 18 años deberán obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordenen las autoridades laborales correspondientes. Sin estos requisitos, ningún patrón podrá utilizar sus servicios. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 18 años. Fracción primera. En establecimientos no industriales, después de las 10 de la noche. Fracción segunda. En expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato, cantinas, tabernas y centros de vicio. Fracción tercera. En trabajos susceptibles a afectar su moralidad o buenas costumbres. Fracción cuarta. En labores peligrosas e insalubres que por la naturaleza de trabajo, por las condiciones físicas, químicas o biológicas del medio que se presta, por la composición de la materia prima que se utiliza, son capaces de actuar sobre la vida, el desarrollo, la salud física y mental de los menores, en términos de lo previsto en el artículo 176 de esta ley. En caso de declaratoria de contingencia sanitaria, y siempre que así lo determine la autoridad competente, no podrá utilizarse el trabajo de menores de 18 años. Los trabajos a los que se encuentren en su puesto no sufrirá perjuicio en su salario, prestaciones y derechos. Cuando, con motivo de declaratoria de contingencia sanitaria, se ordene la suspensión general de labores en los menores de 18 años, les será aplicable lo dispuesto por el artículo 429, fracción cuarta de esta ley.
El artículo 175 bis menciona que para los efectos de este capítulo no se consideran trabajo de las actividades que bajo la supervisión, el cuidado y la responsabilidad de los padres, tutores, a quienes ejerzan la patria potestad, realicen los menores de 15 años relacionadas con la creación artística, el desarrollo científico, deportivo o de talento, la ejecución musical o la interpretación artística en cualquiera de sus manifestaciones. Cualquiera que éstas se sujeten a las siguientes reglas. A inciso: la relación establecida con él solamente deberá constar por escrito y contendrá el consentimiento expreso que en nombre del menor manifiesten los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, así como la incorporación del compromiso que asuma el solicitante de respetar a favor del mismo menor los derechos que la Constitución, los convenios internacionales y las leyes federales y locales reconozcan a favor de la niñez. B. Inciso: las actividades que realice el menor no podrá interferir con su educación, esparcimiento, recreación en los términos que establezca el derecho aplicable. Tampoco implicará el riesgo para su antigüedad o salud. En todo caso, se incentivarán el desarrollo de sus habilidades y talentos. Se inciso: las contraprestaciones que reciba el menor por las actividades que realice nunca serán menores a las de por concepto de salario que reciba un mayor del 15 y menor de 18 años. El artículo 176, para los efectos del artículo 175, además de lo que dispongan las leyes y reglamentos y normas aplicables, se considerarán como laborables, peligrosas o insalubres las que apliquen. Fracción 1. Exposición a: número 1. Ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes y no ionizantes, infrarrojas, ultraviolentas, condiciones térmicas elevadas o abatidas o presiones ambientales anormales. Número 2. Agentes químicos contaminantes del medio ambiente laboral. Número 3. Residuos peligrosos, agentes biológicos, enfermedades infectocontagiosas. Número 4. Fauna peligrosa o flora nociva. Fracción número 2. Labores. Fracción número 2, labores. Número 1, nocturnas, industriales o el trabajo después de las 22 horas. Número 2, de rescate, salvamiento y brigadas con siniestros. Número 3, en altura o en espacios confinados. Número 4, en las cuales se operen equipos y procesos críticos que se manejen en circunstancias químicas peligrosas que puedan ocasionar accidentes mayores. Número 5, de soldadura y corte. Número 6, en condiciones climáticas extremas en el campo abierto, en que los exponga a deshidratación, golpe de calor, hipotermia o congelación. Número 7,
En vialidades con amplio volumen de tránsito vehicular, vías primarias. Número 8. Agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de caza, pesca. Número 9. Productivas de las industrias gasera, del cemento, minera, del hierro y el acero, petrolera y nuclear. Número 10. Productiva de las industrias ladrillera, vidriera, cerámica y cerera. Número 11. Productivas de la industria tabacalera. Número 12. Relaciones con la generación, transmisión y distribución de electricidad y mantenimiento e instalaciones eléctricas. Número 13. En obras de construcción. Número 14. Que tengan responsabilidad directa sobre el cuidado de las personas, de la custodia de los bienes y valores. Número 15. Con alto grado de dificultad en apremio de tiempo, que demandan alta responsabilidad o que requieren la contradicción y atención sostenidas. Número 16. Relativas a la operación, revisión, mantenimiento y pruebas de recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas. Número 17. En buques. Número 18. En minas. Número 19. Submarinas subterráneas. Número 20. Trabajos ambulantes salvo autorización especial de la inspección de trabajo. Fracción tercero. Esfuerzo físico moderado y pesado, cargas superiores a los 7 kilogramos, posturas forzadas, con movimientos repetitivos, con periodos prolongados que alteren su sistema de músculo esquelético. Fracción cuarta. Manejo de transporte, almacenamiento, despacho de sustancias químicas peligrosas. Fracción quinta. Manejo, operación y mantenimiento de maquinaria, equipo, herramientas mecánicas, eléctricas, neumáticas o motorizadas que pueden generar amputaciones, fracturas o lesiones graves. Fracción sexta. Maneja de vehículos motorizados, incluido con mantenimiento mecánico eléctrico. Fracción séptima. El uso de herramientas manuales punzocortantes. Las actividades previas de este artículo para los menores de 18 años y mayores de 16 años de edad se sujetarán en los términos y condiciones consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. El artículo 177 menciona que la jornada de trabajo de los menores de 16 años no podrá exceder de las 6 horas diarias y deberá dividirse en periodos máximos de 3 horas. Entre los distintos periodos de la jornada disfrutarán de reposos de 1 hora por lo menos. El artículo 178 queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 18 años en horas extraordinarias y en los días domingos y de descanso obligatorio. En caso de violación de esta prohibición, las horas extraordinarias se pagarán con un 200% más del salario que corresponda a las horas de jornada en el salario de los días domingos y descanso obligatorio, de conformidad con los artículos 73 y 75. En el artículo 179, los menores de 18 años disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas de 18 días laborables por lo menos. Artículo 180. Los patrones que tengan a su servicio a menores de 18 años están obligadas, fracción número 1, a exigir que se les exhiba los certificados médicos que acrediten que están aptos para el trabajo. Fracción segunda, llevar y tener a disposición con la autoridad competente
registros de documentación comprobatoria que se indique en el nombre, apellidos, con la fecha y nacimiento a la autoridad de los menores de 18 años empleados por ellos, clase de trabajo, horario, salario, además condiciones generales de trabajo. Asimismo, dichos registros que deban incluir la información correspondiente de aquellos que reciban la orientación, capacitación o formación profesional a sus empresas. Acción tercera, distribuir el trabajo a fin que dispongan el tiempo necesario para cumplir sus programas escolares. Fracción cuarta, proporcionar la capacitación y adiestramiento en los términos de esta ley. Fracción quinta, proporcionar a las autoridades los informes que soliciten. El título sexto, trabajos especiales. Capítulo 1, disposiciones generales. Artículo 181. Los trabajos especiales se rigen en las normas de este título y por las generales de esta ley, en cuanto no las contrarias. Bueno, gente, vamos a darle pausa a la audiolectura. No obstante, agradecer que se hayan quedado en la misma. No olviden seguir suscribiéndose al canal, comentar y hacerme saber sus comentarios. Bueno, nos vemos, más bien me escucharán en la siguiente audio sección. Que estén bien y nos vemos. Saludos, gente. Bye.